a coordinar esa semana del 24-25 para el jueves, pero eso depende si todos estamos de acuerdo. De última lo charlamos a lo último, lo planteo acá como una posibilidad. Necesitan una clase extra o que recuperemos el tema, lo podemos hacer. Para cerrar el tema de tejido, seguramente. ¿Sí? Bueno, con respecto a la presentación de los TP, si bien hoy inicia porque hoy es la fecha límite del TP anterior, el 2, ya prácticamente estaba resuelto de la clase anterior y la anterior a eso también. Pero bueno, siempre uno entiende que todo lo hemos hecho, hemos estudiado con compañeros y bueno, por ahí he hecho el trabajo de A2, de A3, por ahí un poco más, pero el concepto tiene que quedar, el alumno tiene que quedar, el estudio es solamente propio, nadie puede venir a rendir por otro o el día de mañana va a estar con todo el grupo de estudio en su trabajo, en su desempeño laboral. Así que bueno, eso depende de cada uno. La presentación, como les decía, es individual y la semana pasada me habían preguntado si podía hacer en un formato específico. Les había dicho que no, lo quieren hacer en Word, PDF, o el que quiera escribirlo y después lo pasa a un formato digital para poder enviarlo, perfecto, también lo puedo hacer, no hay problema. Bueno. Entonces vuelvo a repetir, la presentación de este TP número 3 de histología básica queda para el 31. Corríjanlo o tomen nota para el 31, vayan desarrollándolo para el 31 de marzo. Bien. Bueno, entonces, para dar inicio al tema, histología básica, hay una serie de imágenes que son representativas, que están buenas para la comprensión inicial del tema, si bien nosotros propusimos bibliografía de tipo universitaria, ¿sí? Bibliografía acorde, que fue la que se le envió oportunamente, pero bueno, para adentrarnos en el tema nos sirve el material que le damos ahora, que es un poco explicativo y didáctico. Una imagen que se llama imagen de niveles de organización, y esta quiero que la abran. Si tienen el material que le envió a Analia, le doy un tiempo. En esa imagen aparece justamente, como su nombre lo dice, los niveles de organización, la célula, el tejido, el órgano, el sistema o aparato. Es una imagen simple. Y por ahí lo tienen. Si tienen esa imagen, todos me dan el OK. ¿Tienen? Bueno, ustedes, como todos nosotros estudiantes de farmacia, tuvimos biología en el primer año, entonces, bueno, aprendimos lo que es la unidad funcional de la biología y estructural, que es la célula. En el caso de la histología, lo sería el tejido. Un tejido ya no es una célula, sino que un conjunto de células. Un conjunto de células van a formar un tejido. Obviamente, ese tejido después se agrupa con otros tejidos y forman lo que es un órgano, ya con una función específica. Cada tejido le da una propiedad, una particularidad, obviamente va a ser específica de ese órgano. Para eso nosotros tenemos que estudiar tipos de tejidos, sus funciones, su estructura, y bueno, ahí obviamente vamos a comprender la función del órgano posteriormente. Y continuando el organigrama de estos niveles de organización, un conjunto de órganos forma lo que llamamos un sistema. Un sistema obviamente
tiene órganos que cumplen una función específica. Podemos hablar como el ejemplo elocuente que está en la imagen, que es el aparato locomotor, ¿sí? Músculo esquelético, articulaciones, que por ahí veíamos un poco en la primera clase, los huesos, toda la maquinaria para poner en funcionamiento el movimiento, ¿sí? El sistema o aparato locomotor. Podemos pensar en otro, cardiovascular, el digestivo, el urinario. Todos estos obviamente están formados por órganos que tienen diferentes tipos de tejidos componiéndolos para desarrollar la función que le es propia. Entonces, este nivel de organización es fundamental: célula, tejido, órgano y sistema. Para arrancar con histología básica. Después de una imagen que hay 4 tipos de tejido básicos que son, quizás después de esos, o que derivan otros tipos de tejidos. Pero estos son los 4 tipos de tejidos que nosotros vamos a encontrar en todos los órganos. Todos los órganos están formados por este tipo de tejido. El tejido epitelial, que es un tejido básicamente de revestimiento, secreción, y es la barrera, ¿sí? La barrera sobre todo de la gran mayoría de los tejidos. El tejido conectivo, como su nombre lo dice, es un tejido que va a conectar, que va a sostener, que le va a dar una, una especie de protección, no del todo, pero una especie de protección o conexión con otro tipo de tejido del mismo órgano, con otros órganos. También ocurre esto. Es el tejido que rellena espacios vacíos. El tejido muscular es un tejido especializado directamente en la contracción. No existiría un movimiento posible si no tuviera tejido muscular. Todo tipo de movimiento que se genera en nuestro cuerpo es gracias al tejido muscular, es a un tipo de músculo. Hay diferentes tipos de músculo que pues, cuando lo veamos obviamente lo vamos a desarrollar. Pero tenemos que pensar una cosa simple. Uno dice un movimiento del brazo, la mano, un movimiento voluntario, pero también piensen ustedes movimientos involuntarios. No sé, por ejemplo, la dilatación de la pupila se dilata cuando, por ejemplo, los pelos de la piel se paran, levantan, ¿sí? Se erizan, como dicen, ¿sí? Una piloerección sufren. Esto se debe a la contracción del músculo, ¿sí? Liso, que está en ese tejido de nuestra piel, ¿sí? Unida al pelo. Bueno, por darle un ejemplo, en la contracción del intestino delgado para el movimiento de mezcla del alimento, puede ser un ejemplo. En la contracción, ni hablar del corazón, en la contracción de las arterias, las venas, también encontramos obviamente musculatura tipo lisa o cardíaca para el músculo. El tejido nervioso, que es otro de los tejidos que tenemos en el cuerpo humano, es un tejido meramente de conexión, y es aquel que conecta. También es muy similar al tejido conectivo, pero tiene funciones más específicas de recepción, y recepción del medio externo, del medio interno, con un sistema también obviamente de sensores, sistema de procesamiento de datos y una acción luego del procesamiento de datos, ¿sí? A través de las neuronas, sobre todo. No son las únicas, ahora vamos a ver un poquito más. El tejido nervioso, ¿cuáles son sus células constituyentes? Sobre todo las neuronas.
pero su función es la de conducción, es la de transmitir una información sobre todo, y de forma rápida. Por lo general, el nervio funciona de forma rápida. Bueno, los diferentes tipos de tejidos se repiten en varios órganos, ¿sí? No es que son propios de algunos órganos. En algunos casos puntuales sí, como el músculo cardíaco, bueno, es propio del corazón, pero el músculo liso, por ejemplo, no, variado, distribuido en todo el organismo. Tipos de tejido epitelial, que los vamos a ver ahora con un poquito más de detenimiento, también tiene una distribución en casi todos los órganos. Si bien hay diferentes tipos de tejido epitelial, pero su distribución es en la gran mayoría de los órganos. Hay uno de los materiales que le enviamos que se llama T2 tejidos. Comienza, bueno, la 1 lo pasamos. Y ahora en ese material comenzamos a ver eso. Se llama T2 tejidos. Si bien por ahí las primeras diapositivas de esto son para mero conocimiento. La idea es conocer los tipos de tejidos, ¿sí? Pero obviamente los tejidos derivan de algún tipo de tejido embriológico inicial. Eso no es por ahí un mero detenimiento en el estudio de nuestra asignatura, simplemente es para conocimiento. No me quiero abocar directamente a ir a los tipos de tejido. Este material es muy a modo de resumen, como les decía al comienzo, para adentrarnos en el tema y conocer un poco un panorama, tener un panorama de cada uno de ellos. Después obviamente lo veremos con detenimiento. Entonces, la, la número 3 de ese material tenemos los diferentes tipos de tejido que les había mencionado hoy: el epitelial, conectivo, muscular y nervioso, que son los grandes grupos de tejidos. Pasamos a la 4 y ahí menciona ya una diferenciación en el tipo de tejido epitelial. El tejido epitelial, como les dije hoy, es un tejido que va a estar siempre en contacto con otros tipos de tejido. Bueno, no es el único, pero sí forma una barrera para el órgano. Como mencionan ahí, si ustedes pueden ver, tiene una diferenciación en dos tipos de tejido: de revestimiento y glandular. Bueno, de revestimiento, su nombre lo dice, son capas celulares de tejido epitelial que van a revestir una cavidad de un órgano, sobre todo las cavidades internas de los órganos huecos, por ejemplo, el vaso sanguíneo, el estómago, el intestino, la vejiga, los bronquios, la tráquea. Todas las cavidades huecas de nuestro cuerpo están revestidas por tejido epitelial. No es la piel también está revestida por un tejido de tipo epitelial. Por lo tanto, el tejido epitelial, como les dije recién, está distribuido en todo nuestro cuerpo, ¿sí? El revestimiento, su nombre lo indica, la función que va a cumplir. Y tejidos glandulares son aquellos tipos de tejidos epiteliales que tienen una secreción específica, que forman obviamente glándulas. Las glándulas son aquellas
formaciones celulares que van a tener una secreción de tipo endocrina o exócrina, que la pueden sintetizar y secretar al interior de vasculatura, a la circulación sistémica de tipo endógena, perdón, no, perdón, endócrina, sí, endócrina, como por ejemplo las hormonas, y de tipo exócrina cuando va a ser una liberación, por ejemplo, a cavidades huecas que no están dentro de la circulación en el torrente sanguíneo. Por ejemplo, una secreción al estómago, a la cavidad del estómago, al intestino. Eso es un tipo de secreción de tipo exócrino. También, como veíamos el otro día un poco, con el glomérulo renal, la nefrona, también las secreciones de los conductos de la nefrona hacia la luz, que después van hacia la orina, como para darles ejemplos. Bueno, este tejido tipo glandular están juntos con el tejido de revestimiento. Un clásico ejemplo y uno de los que por ahí estudiamos mucho como con detenimiento es el tejido que se encuentra en el, no es el único, obviamente, ¿no? Que se encuentra en el estómago. El tipo gástrico y tiene varias secreciones. Una de ellas es el ácido del estómago, que en la farmacia ustedes van a ver que hay una gran variedad de medicamentos para inhibir la secreción del ácido. Entonces, obviamente, ese fármaco va a actuar sobre un tipo de tejido de tipo glandular, sobre una célula que produce una secreción. No va a ser la única, en el estómago no va a ser la única, y obviamente esto están revistiendo toda la pared interna, por ejemplo, nuestro ejemplo del estómago, pero con células de tipo epiteliales de revestimiento y glandular. Están mezcladas, distribuidas de forma mezcladas, digamos, ¿sí? Tapizando toda la cavidad interna, eso sí, tapizando toda la cavidad interna. Bueno. Después seguimos a la siguiente. El tejido conectivo o conjuntivo también lo van a ver ustedes desarrollado de esa manera o escrito de esa manera, son simplemente sinónimos. El tejido conjuntivo, a diferencia, bueno, que por ahí no lo había nombrado, en el tejido epitelial, donde el tejido epitelial, su, su gran componente son las células, como un, para decirle una forma, un muro de células, una valla de células que van a constituir esa cobertura interna de los órganos huecos. En el caso del tejido conjuntivo, esto es diferente. No hay una cantidad de células en comparación con el epitelial de tal manera. Hay una menor cantidad de células, pero hay otras sustancias de tipo estructurales dentro de ese tejido, ¿sí? Sustancia fundamental, eh, van a ver mucho fundamental, sobre todo es aquella que donde están inmersas las células del proteína. Bueno, el conjuntivo o conectivo tiene diferenciaciones, porque se denomina propio, es aquel que van a ver ustedes desarrollado como fibroso y como tejido conectivo laxo o denso. Tejidos conectivos que, les voy adelantando, que tienen la misma característica en lo que es su estructura, como por ejemplo la sangre, como por ejemplo el cartílago, el hueso, tienen la misma estructura, o sea, tienen células, sustancia fundamental, sustancia amorfa, ¿sí? Dentro de sus componentes. Ustedes me dirán, ¿pero qué tiene que ver, por ejemplo, la sangre con el hueso? No son similares, pero tienen esa estructura. Tienen las células. El otro día por ahí veíamos la sangre que está inmersa en agua, ya como
la sustancia fundamental para lo que sería un tejido conectivo, y las células, obviamente, los glóbulos rojos, blancos, para el caso de la sangre. El hueso también lo tiene. Lo que pasa es que lo tiene de forma calcificada nada más, una diferencia. ¿Cuál es la función del tejido conectivo? Fijémonos que el tejido conectivo, en el parénquima se denomina la estructura del órgano, tiene la función de conectar, de unir, de nutrir al tejido. Por lo general, casi siempre después de esa capa de células epiteliales que va a tapizar el interior de un órgano hueco, como le mencionaba, por debajo de esa capa de células epiteliales, ser una, pueden ser dos, pueden ser, digamos, de los tipos que vamos a ver ahora de tejidos epiteliales, viene una capa de tejido conectivo, casi siempre. Siempre viene una capa de tejido conectivo que va a unir justamente y le va a dar sostén a ese tejido epitelial y lo va a unir a lo que casi siempre está situado después, que es tejido tipo muscular para los órganos huecos. Entonces ahí genera una unión entre el tejido epitelial y el tejido muscular. Lo sostiene el epitelial y lo conecta con el tejido muscular. Como les decía en una de las primeras clases, todas las células de nuestro cuerpo necesitan una irrigación, necesitan del aporte de oxígeno, de nutrientes, y eso obviamente viene por medio del tejido vascular, por medio de las arterias. Esa vasculatura in- in- se va, digamos, metiendo, no es la palabra metiendo, pero bueno, llega hasta el tejido conectivo y nutre tejido conectivo al tejido muscular, el muscular también tiene el propio, y desde el tejido conectivo se nutre al tejido epitelial que está bien al borde interno, donde casi no llega la vasculatura, pero sí se nutre a partir del tejido conectivo. Entonces sirve y ya nombramos tres aportes del tejido conectivo. La nutrición, que le acabo de decir, el soporte para el epitelial y la unión con el muscular en los grandes tipos en la gran mayoría de los parénquimas. Por ahí tomen nota y le doy como un consejo, un tips de, de los términos que vamos usando, parénquima, y después cuando por lo general se lo evalúa, la gran mayoría de las veces, por ahí se les pregunta, yo les suelo preguntar cómo está constituido el parénquima para unir todo el conocimiento de tejidos, cómo está constituido el parénquima de un determinado órgano. Ya les mencioné hoy, eh, por ahí soy muy reiterativo, pero en realidad porque queremos que lo sepan en lo que es vasculatura, porque me detengo acá, hago un paréntesis como siempre lo hago, y la función de las arterias, por ejemplo, en la presión arterial, es sumamente importante. Entonces tenemos que conocer cómo está constituida la arteria para poder generar una modificación en su axis. Bueno, entonces, la idea es tener un conocimiento del parénquima, por ejemplo, digestivo, vascular. Igual se lo vamos a dar, no se preocupen, pero ya ténganlo en cuenta y vayan tomando nota. En la siguiente diapo de esa presentación tenemos, bueno, acá hay uno de los tipos de tejido conjuntivo, que es el tejido adiposo, y uno de los tipos de tejido conjuntivo.
uno de los tejidos especiales, denominados especiales. El tejido adiposo, el tejido graso, el tejido que almacena la grasa, ¿sí? En forma de vesículas, que obviamente se utiliza para el contenido energético de esto, o también obviamente para la síntesis de unas hormonas, componentes de membranas. El tejido adiposo, hace un tiempo, digamos, por ahí no se lo había estudiado tanto y se creía que no tenía una función de tipo endocrina. Hoy sí, sí se sabe que tiene una función tipo endocrina, donde controlan, secreciones obviamente controlan los estados de hambre, digamos, ¿sí? Lo que por ahí la secreción de sustancias tipo hormonales para la sensación de hambre. O saciedad, bueno, la saciedad en realidad con el estómago en conjunto. Son tejidos entonces de tipo conectivo, el adiposo. ¿Por qué? Porque tienen células, tienen sustancia fundamental, creo que eso no lo había dicho, me parece. Sustancia fundamental y la matriz. Bueno, pero obviamente acá las células son de tipo adiposas. Son células como gotas de aceite inmersas en una matriz celular. Bien. En el siguiente, la siguiente que sería la número 7, también otro tipo de tejido que son los de sostén, justamente lo que por ahí le mencionaba en el ejemplo de la primera de las imágenes que vimos para el aparato locomotor, estaba constituido por tejidos de tipo duros, tejidos para el sostén, para la locomoción, para el movimiento. Y acá tenemos un ejemplo de esto: el cartílago y el hueso. El cartílago y el hueso lo vamos a ver en la siguiente. ¿Sí? Son tejidos muy estudiados, también son tejidos en los cuales, primero, en base a nuestro estudio, tienen la misma consideración que el tejido conectivo, ¿sí? Tiene sus células, tiene sustancia fundamental y tiene su matriz. Pero obviamente hay diferencias en ello. El cartílago tiene una función de conexión, pero de una forma más resistente. ¿Dónde podemos encontrar un tipo de cartílago? Por ejemplo, los tendones o los ligamentos son tipos de cartílagos que ellos tienen la función de unir un músculo con un hueso con un hueso. Imagínense la tensión que sufren ahí, la fuerza que deben tener y la resistencia, la elasticidad también. Entonces, obviamente, tiene que tener una característica propia para que tenga a su vez ese tipo de capacidad, sí, ese tipo de capacidad, digamos, ¿sí? De distensión, de resistencia, a eso me refiero. Bueno, pero eso lo vamos a ver con detalle en la siguiente. Uy, no, pase acá. Y después tenemos al hueso, el tejido óseo. También, les dije hoy, dirán, ¿qué tiene que ver el hueso con un tejido conectivo, con la sangre, con el cartílago? Bueno, cumple mismo tipo de reglamento. Tiene sus células, sustancia fundamental, su matriz, pero lo que tiene en este caso es que la matriz está osificada, está calcificada, con unas sales de calcio, magnesio, pero tiene la misma característica que los otros, solamente que esto lo diferencia. Y obviamente esa estructura calcificada más a lo que le aporta el colágeno en lo que es su flexibilidad, le dan la resistencia al hueso para ser el mayor soporte de nuestro cuerpo. Y dos.
sea que el tejido óseo, el cartílago, también son tipos de tejido conectivo. Siguiente. El tejido o los tejidos de tipo musculares, son tres. El músculo se encuentra distribuido, o mejor dicho, clasificado de una forma en el cual uno es tipo estriado, como ustedes por ahí ven en la imagen. ¿Por qué estriado? Porque realmente en la visión microscópica se lo ve de esta manera y esa explicación se la da la distribución de las células, esas estrías que le dan su característica, y después un tipo de tejido liso que no presenta este tipo de distribución celular, tiene otras características diferentes. Y con respecto a lo que es otras diferencias del tejido muscular, el triado, tenemos al voluntario, ¿sí? O al esquelético, también se denomina así, esquelético voluntario, que es aquel, como su nombre lo dice, que está adosado, forma parte del aparato locomotor que le mencioné hoy, y tiene una función también, como su nombre lo especifica, voluntaria. O sea, nosotros podemos mover ese músculo a voluntad. Son obviamente los que nos permiten movernos y generar los movimientos de parte de nuestro cuerpo que queramos mover, o en conjunto, ¿no? Bueno, tejido tipo esquelético voluntario. Y el músculo cardíaco tiene tejido de tipo estriado, pero es específico para el músculo cardíaco. Tiene este tipo de, a ver cómo le podemos llamar, tiene un poco de estriado por su forma y su visión al microscopio óptico, pero tiene la particularidad que es voluntario. Perdón, que es involuntario, disculpen. Que es involuntario. Nadie puede controlar los movimientos del corazón, nadie puede decir, el corazón late un poco más, y un poco menos, ¿sí? Por lo tanto es involuntario. En cambio, el músculo liso es totalmente distinto, no tiene las estrías y tiene la particularidad que también es involuntario. Entonces, el cardíaco, ¿dónde lo vamos a mostrar? Bueno, en la capa del miocardio, en el corazón. Solamente. Tiene esa particularidad por el hecho o la razón de que el corazón, una bomba cardíaca que no se detiene nunca, si así lo hiciera, bueno, ya la vida sería imposible para esa persona, le detiene el corazón. Entonces, el corazón tiene que funcionar como una sinfonía, como una tal sincronía. Entonces, la distribución de las células están preparadas para eso. Están unidas de tal manera que tienen una sincronía, tienen un funcionamiento de tipo sincitial, se denomina. Sincitial, tomen nota de eso, es un sincitio. También lo vamos a ver nosotros. Pero igual, ya, ustedes toman nota ahora, después lo chequean cuando termine la clase, o mañana a la mañana, o a la tarde. Entonces, lo dispongan y ven, a ver, bueno, Carlos me mencionó sin sitio, tengo que ver a ver qué es un sin sitio. Bien. Entonces, el músculo cardíaco está solo en el corazón. El músculo liso está en las vísceras, en los órganos huecos. Le hablaba yo hoy de musculatura, que está en los vasos sanguíneos, por ejemplo, en la pupila, que les mencioné hoy, en los vellos de la piel, obviamente en todo el sistema digestivo. Todo el sistema digestivo está controlado, los movimientos son a partir de musculatura lisa. La vejiga, el intestino grueso, el estómago, el esófago,
o una parte del esófago. Una primera parte es voluntaria y la segunda es involuntaria. Entonces, la musculatura lisa es otro tipo de músculo, el útero, para las mujeres, que tiene una contracción diferente, tiene particularidades diferentes, pero por ahora nos vamos a quedar que es involuntario, no lo podemos controlar. Se controla mediante el sistema nervioso automático o autónomo, sobre todo. Bien. Vamos a la siguiente, sería la número 9. Y la número 9, esto es todo, como les decía, es todo a modo muy amplio, modo por ahí como debería ser, digamos, quizás como consejo el estudio, ¿no? Es un consejo nada más. Uno no va de lo simple a lo complejo, o de lo macro a lo micro, donde tiene que, por lo menos, no sé, todo el panorama están estudiando, lo miran de acá, todo el panorama, y después van a lo concreto, o sea, de lo simple a lo complejo, de lo macro a lo micro. ¿Sí? Profe, Entonces, disculpe que lo adelante, profesora. moleste, que la Sí, interrumpa. sí, ¿Será que puede hablar un sí, poquito adelante. más fuerte porque no lo escucho muy bien? No sé si soy la única, pero si podría hablar un poco más fuerte, por favor. Sí, me parece que yo tapo el micrófono con donde está apoyado, me parece que es por eso. A veces se escucha bien y a veces no. A ver ahí. Lo voy a modificar. Esperamos un ratito. Bueno, ahí, a ver si. Porque creo cuando apoyo el celular, me parece que me tapa el micrófono de abajo. Ahí creo que un poco colgando quedó. A ver si puede mejorar. El tejido nervioso, entonces, es aquel que obviamente tiene las señales a partir de un estímulo interno o un estímulo externo, que va a dar obviamente las células sensitivas, tiene células motoras, son aquel tejido formado por, sobre todo, su célula estrella o su célula característica son las neuronas, pero también está formado por células de la glía. Las células de la glía son aquellas células que le van a dar sostén, que le van a dar protección, que le van a dar nutrición a la neurona. No generan conducción, pero es fundamental para la neurona, para su funcionamiento, la presencia obviamente de estas células. Entonces, el tejido nervioso estaba formado por las neuronas y por las células de la glía. Las neuronas son las encargadas de la transmisión nerviosa en forma sensitiva, en forma motora, para dar un ejemplo. Y después las células de la glía son aquellas encargadas de la protección de esa estructura nerviosa, de la neurona, la nutrición y, ¿qué otra cosa le había dicho? La nutrición, la protección, el soporte. El sostén. Bueno. Y darle sostén y soporte. Exactamente. Gracias. Muy bien. Exactamente. Bueno, para la siguiente. En la siguiente, bueno, tenemos un estómago a modo de ejemplo. Tenemos un estómago, como justo le decía, no coincidió el ejemplo que les di hoy, puede ser cualquiera. El parénquima del estómago, entonces, para todo el sistema digestivo, estaríamos hablando de capas de tejidos diferentes
que constituyen el órgano en sí. Para el caso del estómago, como todo el sistema digestivo, tiene una serie de capas que van desde la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. Mucosa, submucosa, muscular y serosa. La mucosa, sobre todo, está caracterizada y está constituida por el tejido epitelial de ese órgano. Es la que da la cara interna del órgano, donde está la estructura hueca, la que da el contenido, en el caso del estómago, con el alimento que llega, con el agua que está ahí, con el ácido, con las enzimas, comienza la digestión. Todo ese tejido epitelial es el que reviste, en el caso del ejemplo, el estómago. Y están presentes en la mucosa. Pero ese tejido epitelial no es solamente de protección, sino que también tiene una gran función glandular en el estómago para el caso del ejemplo. El estómago tiene secreciones de tipo ácido, el factor intrínseco, pepsinógeno, el bicarbonato, el moco para su protección con respecto al ácido, agua. Son algunas de las secreciones que produce el estómago gracias a su tejido epitelial de tipo glandular. ¿Dónde se encuentran? En la capa mucosa, en la primera de las capas. Y después tenemos una capa submucosa, su nombre dice sub, debajo, que está constituida por tejido conectivo. Tejido conectivo del tipo regular, no hay nada específico en este tejido conectivo. La submucosa también tiene una gran cantidad de, para este caso, para otros, bueno, para todos, hablo del estómago, de tipo de irrigación, células, perdón, estructuras de irrigación, ¿sí? Tiene la irrigación del estómago, células nerviosas, la submucosa, células nerviosas, tiene una pequeña capa de músculo muy finita, que está para controlar el movimiento de la mucosa, ahí entre la mucosa y la submucosa. Y después de esa capa submucosa de tejido conectivo, está una capa muscular. Para el caso del estómago, la capa muscular es una capa muscular que va a mover el estómago. El estómago es como una procesadora de alimentos, una mezcladora de alimentos. El alimento tiene que mezclarse con el agua y con los jugos gástricos que lo van a comenzar a digerir. Entonces, tiene que tener movimientos rotativos, para lo cual el estómago tiene una triple capa de músculos. Músculo tipo liso. Esa es la muscular. También en esa capa muscular, obviamente, tenemos irrigación sanguínea, o sea, tipo vasculatura, tejido conectivo, tipo de tejido conectivo, o sea, el vascular, sangre. Obviamente, tejido nervioso para el control del músculo. El músculo no se movería, el músculo es el único que se puede contraer. La única estructura de los tejidos que vimos hasta ahora, el único, no hasta ahora, vamos a ver otro que pueda contraerse, que no fuera un músculo. Entonces el día de mañana cuando seguramente Eduardo Bañay le pregunte en el final cómo usted podría catalogar algún movimiento o le pregunta algún movimiento de algún órgano, como por ejemplo el estómago, bueno, usted pensará, yo puedo mover mi estómago o pensar en decir, bueno, ahora voy a empezar a digerir, voy a empezar a mover mi estómago. No, no lo puedo hacer. Entonces es involuntario y me doy cuenta que se hace eso. Entonces músculo liso.
Y después, por último, tiene una capa denominada serosa. La capa serosa es como un tejido que envuelve junto con lípidos, una capa de tejido adiposo, pero también una capa serosa, que es como una película, si alguien alguna vez vio uno de estos órganos, por ahí comprar en la carnicería, un riñón, eh, tripa gorda, que viene envuelto como una película finita, no sé, también el vacío, la carne del vacío tiene esa capa finita, fuera mera, digamos, yo después del músculo. Bueno, esa sería la capa serosa, que es tejido conectivo de tipo laxo, que ya tiene una resistencia mayor y que lo va a cubrir, lo va a envolver al órgano. Después hay estructuras que ya no son propias del órgano, pero que lo van a unir a otros órganos para que, por ejemplo, el estómago quede firme, quede en su lugar. Bueno, por eso que tenemos que saber los diferentes tipos de tejido para ver la función de un órgano. A ver qué para después. Bueno, la última ya creo que es algo que vimos, ya lo hablamos. Sería la 11, los órganos se agrupan para formar sistemas y aparatos. Exactamente. Y esos sistemas ya los vimos en la primera clase. Bueno, hay una imagen que envió que dice epitelio esquema. La tienen, si la pueden abrir, la pueden ver. Epitelio esquema. Es solamente un esquema donde muestra los tipos de epitelios, cómo se clasifican. ¿Lo encontraron? ¿Lo tienen? Sí, profe. Sí. Sí, profe. El epitelio, sí, bueno. El epitelio entonces, como vimos recién en el estómago, para nuestro ejemplo es una capa interna que protege, que también es una barrera contra el exterior de ese órgano o la parte interna, o sea, la cavidad hueca del órgano. Es una barrera sobre todo de aislamiento del órgano. Bueno, esa barrera, el epitelio, como mencioné ahí, puede ser simple o puede ser estratificada, ¿sí? Simple, tenemos una sola capa de células, una sola capa de células, y estratificada ya estamos hablando de estratos, ya más de una capa, o sea, dos capas a diferentes alturas de células que forman ese epitelio. Todos los epitelios van a reposar sobre lo que se denomina lámina basal. Todos los epitelios reposan, capa de células, sobre una lámina basal. Acuérdense, yo les decía que después tenemos tejido conectivo que va a estar casi siempre presente en la gran mayoría de los órganos. Esa lámina basal es propia, esa lámina basal es propia del epitelio. Entonces, nosotros vamos a tener aquellos que tienen una sola capa, células, una al lado de la otra,
por lo general la unión entre células es uniones de tipo desmosómicas, donde las células tienen como broches o canales, que son canales proteicos de conducción para eso, para la conducción entre célula y célula, para el traspaso de iones a través de las membranas de las células, tiene esa forma de unión. Muy pegadas, unas con otras, muy pegadas, una con otra, haciendo una especie de bloque, de muralla, que no permite el ingreso fácilmente de sustancias que no son propias del órgano. Bueno, si hablamos de una capa simple, después tenemos a las células que constituyen esa capa simple según su forma, que no todas son iguales, tienen una forma que le va a dar obviamente el nombre, digamos, ¿sí? En el caso de la plana, simple plana, es una de las más comunes. La simple plana, bueno, ahí habla de escamosa o escamosa. En el caso de esta, como que hay mucha similitud, o algunas biografías la denominan de una manera para un tipo de tejido que otra biografía lo menciona de otra manera. Y es como la misma, digamos, hablan sinónimos, pero no son, o sea, plano o escamoso, digamos que no es como, son sinónimos en la misma palabra, digamos, ¿sí? Pero bueno, se utiliza de esa manera. Plano o escamoso, un solo tipo de células que son todas iguales y las células son, como dice el nombre, planas. Como unos ladrillitos uno al lado del otro. Después, las células de tipo cúbicas, prismáticas o columnares, y las pseudoestratificadas. Acá estamos hablando, bueno, para las cúbicas, forma de cubo, y para la columnar o prismática, una forma, como es el nombre, de prisma, digamos, de columna. ¿Qué son los cilios? Por ahí, de las tres, bueno, y la pseudoestratificada, las tres menciona la presencia o no de cilios. Los cilios son prolongaciones de la membrana, son prolongaciones muy importantes para tejidos como por ejemplo el tejido respiratorio, el aparato respiratorio, permitir el barrido de esta sustancia que les dije. Fíjense ustedes un tejido como el respiratorio, que nosotros inspiramos el aire, y ese aire obviamente no está en forma limpia, está contaminado, entonces tienen en su composición, además de los gases, sustancias que van, o componentes que van arrastrados con el aire, el polvo, el polen, como les dije, los microorganismos presentes ahí. Entonces hay una gran estructura inicial de protección del último componente, como es el alveolo. La idea de que no llegue, ¿sí?, por decir, algún tipo de sustancia patógena o irritativa a los alveolos pulmonares. Bueno, para eso, estas células de, por ejemplo, la tráquea, los bronquios, tienen la presencia de estos cilios. Son prolongaciones como de tipo escobillas de la membrana celular y permiten ese barrido. Bueno, después obviamente hay algunas estructuras que no lo tienen. En el caso de, pensaremos ustedes, la vejiga, el útero,
son estructuras que no necesitan esa protección, no lo necesitan de esta manera. Entonces, obviamente, no tienen la presencia de sí. El pseudoestratificado es un tejido epitelial simple donde la ley o digamos el paradigma del epitelio simple dice que todas las células están a la misma altura y los núcleos más o menos respetan una línea media central para esa pared, para ese bloque de ladrillos, que son todos iguales. Entonces, todos reposan en la lámina basal y el pseudoestratificado tiene una distribución distinta. Tiene una distribución distinta porque las células están a diferentes alturas y los núcleos también están a diferentes alturas, pero tienen la particularidad que todos reposan en la lámina basal. Después, tomen nota, no me acuerdo si hay una imagen o no, creo que sí, pero igual tomen nota de verlo, lo van a ver en el Junqueira o en el Garner, la forma del pseudoestratificado. Van a ver como una pared, un bloque de células que están todas alineadas, pero que sus núcleos están a diferentes alturas. Cuando el movimiento del órgano tiene una distensión o una relajación, por ejemplo la vejiga urinaria tiene un momento en el cual la vejiga está vacía, no orina, y en un momento, si la tiene, entonces saca ese tejido, ese órgano, perdón, disculpen, ese órgano se tiene que distender. Se tiene que distender, entonces las células en ese momento es como que también, obviamente lo hacen de ese tejido, lo hacen y en lo que lo que menciona la bibliografía, obviamente, es que el estudio del tejido siempre se hace en un tejido que está en relajación. Obviamente uno no puede estudiar, digamos, en una muestra en ese estado, en el estado de relajación. No in situ directamente cuando el órgano está activo. Pero bueno, se sabe que esa distribución permite, o mejor dicho, adapta al epitelio a su función, que sabemos, de barrera cuando se distiende por demás la vejiga, porque ustedes sabrán que la vejiga se empieza a llenar, como para darle un ejemplo de orina, entonces el tejido epitelial tiene que seguir cubriendo toda la... Bueno, en el caso de los estratificados, estamos hablando de estratos. Son los estratos, capas, órganos donde ya tiene que haber una tensión mayor, donde hay que soportar una tensión mayor. Entonces ese tejido va a ser validado, más resistente. Aquí tenemos similitudes a la forma de las células. Fíjense ustedes ahí. Camoso, plano, vuelve a aparecer, el cúbico vuelve a aparecer, el primático columnar vuelve a aparecer y está un tejido de transición. En el queratinizado o no queratinizado es el caso de la piel. La piel es un tejido también de tipo epitelial, pero la piel en su capa más externa tiene un tejido de tipo queratinizado, donde el contenido de la queratina es obviamente muy elevado y son células que están especializadas en la protección externa de nuestro cuerpo, obviamente sin la presencia de la piel, esa barrera impenetrable como es la piel, si no se rompe esa barrera, ¿no es cierto? Bueno, prácticamente seríamos posible nuestra existencia sin esa presencia de la piel para protegernos del medio externo y sobre todo de las infecciones. Bueno, el caso de los otros,
también respetan la forma, pero vamos a tener la presencia de más capas celulares. A ver si hay una imagen.